La magia funcionaba siguiendo dos principios básicos. El principio de contigüidad afirma que cualquier acción sobre una parte afecta al todo. Por ello, si aplicamos la magia sobre la prenda de un individuo, sobre un pelo o una uña de él, afectaremos a toda la persona. La representación en un muñeco y las acciones a las que podemos someterle tendrían como resultado las mismas acciones en cuerpo físico o espiritual. El otro concepto es el principio de similitud, según el cual lo positivo llama a lo positivo, lo negativo a lo negativo y cualquier cosa atrae a su semejante. Un ritual que tuviera la presencia de un trozo de hierro que simbólicamente representa al planeta Marte, alimentaría el ardor guerrero de los combatientes ante la batalla y les protegería de las armas de este material esgrimidas por sus enemigos. También se empleaba la magia utilizando como talismán la figura de un escorpión que simbolizaba la protección de la diosa Selkis, precisamente para evitar la mordedura del animal. El talismán llevaba la fuerza aplicada a la materia, otorgada por ceremonias impartidas por los grandes sacerdotes. De igual forma que el sonido se transporta por las ondas, incidiendo con fuerza en el lugar donde chocan, que en ocasiones produce hasta la rotura de cristales, los jeroglíficos significaban la concreción de la magia de la palabra. Pronunciar la palabra vida implicaba una invocación a la vida. La palabra equilibrio debía producir tras su pronunciación un estado de justicia. Y las fórmulas recitadas en la intimidad de templos y tumbas debieron producir los efectos buscados por los que detentaban el conocimiento de estas técnicas secretas. Pero, según nuestra moderna racionalidad, ¿tenían algún tipo de resultado estas prácticas mágicas? Yo, en este sentido, quiero decir públicamente que creo en esos poderes porque además los he visto utilizar y yo he utilizado algunas veces empíricamente algunas formas de magia y puede funcionar. Entonces, lo que sí digo siempre es que hay que tener mucho cuidado como uno toca la flauta, como el burro de la fábula, no sea que tenga por casualidad funcione y abramos la puerta con un ábrete sésamo que luego no podemos cerrar. Alrededor de la magia, los magos desarrollaron una prolija colección de complementos donde algunas recetas recogían la mezcla de diferentes productos que, convenientemente combinados, conseguían los fines para los que fueron creados. Por ejemplo, una poción amorosa. Coge un poco de cabello afeitado de la cabeza de un hombre que haya muerto de muerte violenta. Junta los cabellos con 7 granos de cebada que hayan sido enterrados en la sepultura de un hombre muerto. Los mezclas con 10 OIP, que es una medida, a veces con 9, de semillas de manzana. Agrega a todo ello sangre de un gusano de un perro negro, con un poco de sangre de tu segundo dedo, el del corazón de tu mano izquierda, y con tu esperma. Mézclalo todo junto y ponlo en una taza de vino a la que agregarás 3 utej de los primeros frutos de la vendimia, antes de que los hayas probado y antes de que los hayan recogido. Pronuncias esta invocación 7 veces y haces que la mujer lo beba. Atas a tu brazo izquierdo la piel del parásito, ya dicho, con una banda de visus, que era un tejido. Existen papiros que recogen algunas de estas pócimas que tanto los antiguos sacerdotes como los actuales investigadores del tema esconden para que sus propiedades no estén al alcance del neófito, que podría ser el primer afectado por un uso desconocido o inadecuado. Todas las fórmulas de evidentemente salen de colecciones de papiros bien contrastadas, bien traducidas y correctamente hechas. Yo no es que crea ni deje de creer, puesto que yo la actividad, la recopilación de todo este material en mi libro tiene un sesgo científico que es la primera cuestión que me mueve. Pero sí he tomado la precaución de no poner todas las fórmulas completas. ¿Por qué? Porque hay veces que las armas las carga la cabeza del individuo y entonces lo que no sabemos es hasta qué punto alguien muy convencido de que está haciendo algo absolutamente correcto, pues podría obtener cosas que se me escapan. Yo lo único que quiero es ilustrar, no quiero ilustrar, quiero ilustrar, lo que no quiero es formar aprendices de mago, de ninguna manera. De cualquier forma,
Aparte de los grandes sortilegios realizados en la intimidad por los magos, existía una gran cantidad de objetos de uso popular cuya utilización era masiva tanto en vida como en muerte, teniendo en cuenta el singular concepto religioso egipcio que desestimaba la muerte y la vida en la tierra era solo el preámbulo para la existencia en el más allá, en el reino de Osiris. Los vínculos de la realeza egipcia con la trascendencia se manifiestan a través de sus símbolos de poder. Los faraones del antiguo Egipto emplearon un gran número de emblemas cuyo simbolismo relaciona el poder real con la religión y con la magia. Las coronas de los reyes eran también atributos de los dioses, con quienes compartían su utilización. Además de ser emblemas del poder, atraían a los monarcas los favores y la protección de las divinidades con las que cada corona estaba asociada. La corona blanca estaba vinculada con Nekhbet, la diosa buitre, protectora del sur de Egipto. Los egipcios la vincularon a las estrellas y en especial a la constelación de Orión. La corona roja estaba asociada a la diosa Neit, protectora del Alto Egipto. Tenía forma de cazoleta unida a una especie de mango vertical que se asemeja a las antenas de una abeja, animal que representaba el norte de Egipto. La doble corona, o Sekhmeti, unía ambas fuerzas y era indumentaria habitual del dios Atum. Sobre la frente de los faraones descansaba otro símbolo mágico vinculado con el poder, el ureo. Se trataba de una especie de diadema que representaba una cobra erguida con el cuello hinchado y el disco solar que representaba el ojo de Ra. Los egipcios asemejaban al ureo con una llama, ya que se atribuía a la cobra el poder de lanzar fuego con la mirada para destruir a los enemigos de Egipto. Algunos faraones, como Ramsés II o Tutmosis III, fueron representados eliminando a sus combatientes con el poder de este símbolo. Los cetros que emplearon los faraones en el antiguo Egipto estaban emparentados con las varas mágicas y encerraban un enorme simbolismo mágico religioso. El cetro Heka toma su nombre del propio concepto mágico y emparenta al faraón con el propio dios Osiris, quien sostiene este bastón en su reino. Este bastón de mando, semejante a un cayado de pastor, era un símbolo de autoridad. Su signo jeroglífico significaba reinar. De un modo simbólico, reconocía la labor del faraón como guardián de las gentes del Valle del Nilo. Solía usarse junto con el flagelo en coronaciones y rituales mortuorios. El flagelo era otro de los grandes signos de la realeza y estaba vinculado con la protección. Era una vara de la que pendían 2 hileras de abalorios, un instrumento simbólico del faraón para ahuyentar a los enemigos de Egipto. El cetro Uas atraía la prosperidad a los faraones y simbolizaba la unión del poder real con el poder divino. Es posiblemente uno de los amuletos reales más antiguos de Egipto. En un extremo de su vara vemos una orca y en el otro una estilizada cabeza de un animal parecido al perro. Su símbolo jeroglífico significaba la palabra vida, representando el renacimiento del faraón en el reino de los muertos. Las profundas raíces de la magia en Egipto trascendían con mucho las diferencias sociales y por ello encontramos símbolos mágicos tanto en la monarquía como en la nobleza y también en las clases populares, que podemos estudiar a través de los talismanes y amuletos, muchos de los cuales aún se emplean en nuestros días. Un amuleto es cualquier objeto natural empleado para apartar el mal y atraer el bien, y encontramos un gran número de ellos en la tierra de los faraones desde las épocas más remotas. Los más antiguos estaban hechos de esquisto verde. Algunos de ellos eran representaciones de animales elaborados para la protección de los difuntos en sus tumbas y se colocaban sobre el pecho de la momia para ayudarles a renacer en el más allá. También encontramos desde tiempos muy remotos amuletos en el mundo de los vivos, especialmente vinculados con la medicina.
Los habitantes del Valle del Nilo tenían por costumbre llevar consigo alguna representación de la zona de su cuerpo que les causaba una dolencia, creyendo que esta práctica ayudaría a su curación. A lo largo de la historia egipcia existió una gran variedad de amuletos, muchos de los cuales conocemos a través de los vendajes de las momias, sobre los que eran colocados como ayuda al renacimiento del difunto. La elaboración de estos símbolos mágicos dependía de las posibilidades económicas de su propietario, por lo que encontramos una enorme variedad de materiales que van desde la arcilla hasta el oro. Aunque nada era fruto del azar, cada metal, cada piedra, cada color eran combinados minuciosamente, transmitiendo cada uno de ellos un significado distinto. De todos los amuletos del antiguo Egipto, el Anka es sin duda el más conocido. Era el símbolo de la vida, del aliento vital. Tengo aquí un ejemplar comprado en Egipto. Es solamente el signo jeroglífico que significa vida. Es decir, si tú crees que esto es una pila que produce vida, obviamente lo llevarás siempre, o te lo pones colgado al cuello, o lo pones a la momia, o se lo pones al faraón o a los dioses en la mano. La palabra vida, exhibida continuamente, está produciendo continuamente vida. Si esto lo cargas de vida, es una pila que te está produciendo el efecto vida, 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 vida continuamente. Si se lo pones a un difunto, estás diciendo que ese difunto no está muerto, sino que está cargado con la energía de la pila voltaica que tienes en la mano, que es el amuleto que significa vida. El escarabeo fue otro de los amuletos más utilizados y aún se emplea en la actualidad como símbolo de buena suerte. Los escarabajos, en el antiguo Egipto, estaban relacionados con el dios Khepri, que representaba el sol naciente, y que cada noche deben morir para renacer al día siguiente. Por ello simbolizaban el renacimiento y la regeneración. Como símbolo de resurrección, se colocaban en el interior de las momias, ocupando el lugar del corazón del difunto. Uno de los grandes amuletos del antiguo Egipto es el escarabajo, un dios que tiene un origen realmente interesante. Todo proviene de unas pequeñas islas que están situadas en el Nilo, a la altura de la ciudad actual de Asuán, y que tienen la advocación del dios, un dios primigenio, el dios Junum. El dios Junum, con cabeza y cuernos de carnero, era el patrono de los artesanos. Era el dios que construyó los huesos de Osiris y por tanto era el patrón de todos aquellos que hacían trabajos manuales relacionados con la piedra y relacionados con la construcción. El dios Junum fue el creador también de Ra, porque fue el encargado de hacer el huevo de arcilla del que nace Ra. Cuando nace Ra, lógicamente, con sus rayos de sol inunda todo Egipto y le da la vida que todos los días gozaban aquellas gentes. Pues bien, hay un pequeño animalito, tanto en Egipto como en muchísimas partes del mundo, que es el escarabajo. Es el animalito que antes se levanta de todos los demás por las mañanas. Y es también un animal que hace cotidianamente una cosa que nosotros llamamos una pelota, por eso se le conoce con el nombre de escarabajo pelotero. Es una pelota que hace juntando su saliva, su humedad con arcilla, y a esa pelota le va incorporando pues todas las semillitas y toda la comida que va consiguiendo al cabo del día, y rodándola la hace llegar a su madriguera. Pues bien, por asemejar la pelota que hacen los escarabajos con ese huevo de arcilla que hizo el dios Junum para que naciera Ra, los antiguos egipcios dieron divinidad a este animalito, que es el dios Khepri, el dios Keper. Un dios que tuvo una gran importancia, porque era el encargado diariamente de que el dios Ra, el dios Sol, naciera. Para los antiguos egipcios el día de mañana no era una cosa que, como nosotros hoy en día entendemos, va a suceder, sino que todo dependía de que el dios, que diariamente moría cuando se ponía por el horizonte, pues pasara una serie de pruebas por los mundos de ultratumba, por el mundo oscuro,
vencer en su pelea con la serpiente Apophis para volver a nacer al día siguiente. Todo este deambular nocturno está recogido en los famosos llamados textos de las pirámides, donde vemos el libro de las horas, el libro de las puertas, el libro de la Duat, el libro de los muertos. Pues bien, Khepri, el escarabajo, es el que ayuda a Ra a nacer. Hoy en día todos los turistas que visitamos Egipto, cuando compramos escarabajos como este para regalar a nuestros amigos, lo que le estamos diciendo es que gracias a este talismán es posible que todos sus ilusiones, que todos los propósitos, que todos los proyectos que estén en el futuro se puedan llevar a cabo en buen fin. Proyectos tanto sentimentales como emocionales, incluso también, por supuesto, proyectos relacionados con la parte profesional y con el dinero. Un escarabajo que ocupaba la parte del corazón de la momia era el encargado del renacimiento y, por tanto, sería el encargado de que todo lo que deseamos en la vida se nos pueda cumplir. También vinculado con la resurrección encontramos el pilar Djet, que es el signo de Osiris por excelencia, ya que representaba su columna vertebral. Este símbolo protege a los vivos mágicamente de la muerte y ayuda a los difuntos en su viaje hacia la otra vida. El pilar Djet también estuvo relacionado con la monarquía, siendo un símbolo de estabilidad y continuidad del poder. Otro de los amuletos más populares del Egipto faraónico fue Uludhat, más conocido como Ojo de Horus. Este talismán era un signo de protección contra el mal de ojo, además del más importante amuleto para la fuerza, la vitalidad y la salud. También actuaba como protector de ultratumba para los difuntos. El ojo de Horus solía dibujarse en papiro y colocarse junto con las vendas en las zonas de las incisiones derivadas de la momificación. Es el ojo del invidus, es el ojo del envidioso. Y para entender la protección del ojo hay que manejar un concepto mágico, que es una palabra que es apotropaico. Apotropaico significa al mismo tiempo lo que protege y lo que actúa contra lo que nos ataca. Entonces, en este sentido, este amuleto que yo llevo colgado al cuello ataca a quien me quiere hacer daño y me protege de los que me quieren hacer daño a mí. Creo que se entiende perfectamente que el amuleto es tanto un escudo como al mismo tiempo, digamos, una pistola cargada de energía mágica contra mis enemigos. Los amuletos funerarios por excelencia fueron los suseptis, pequeñas estatuillas situadas en el interior de las tumbas, que tenían la función de responder por el difunto y ayudarle en las labores de su nueva vida de ultratumba. El nudo de Isis fue uno de los amuletos más empleados por los egipcios en su vida diaria, aunque se desconoce su origen. Sabemos que otorgaba a sus propietarios la protección de la gran diosa de la magia, ya que era Isis la representante de la diosa naturaleza y de las energías de Gaia. El Sa fue uno de los amuletos más propios de las mujeres, al ser el emblema de la diosa hipopótamo Toeris, patrona de las embarazadas. Además de los talismanes oficiales que acabamos de mencionar, los egipcios fabricaban sus propios amuletos. Por ello se han encontrado un gran número de los llamados marfiles mágicos que representaban alguna deidad o algún concepto para atraerse sus favores. En la vida cotidiana, los egipcios se rodeaban de símbolos para proteger sus casas con divinidades y genios protectores. Por ejemplo, solían representar al geniecillo Bes sobre las cabeceras de las camas para ahuyentar los malos sueños. Los distintos gremios profesionales tuvieron sus propios amuletos, como los jueces, que portaban en el cuello la pluma de Maat, que representaba la justicia universal y el orden cósmico, los escribas, la pluma de Tot, o los médicos, que llevaban la cruz de la vida. Para nuestra ciencia actual, empírica y racionalista, la magia no tiene cabida. El admitir públicamente que se cree en la magia es como manifestar que se adolece de la razón suficiente.
En esta sociedad del electrodoméstico, donde todo está mecanizado, los diferentes instrumentos de medida... Es el egipcio un pueblo singular. Herederos de las más profundas tradiciones, su vida actual se centra en buscar su sustento diario, sacar su familia adelante y conseguir para sus seres queridos lo mejor que el futuro les ofrece en forma de esperanza. Los actuales habitantes del Nilo son supersticiosos. Su mirada está atenta a todos los presagios que aparecen a su alrededor, intentando interpretar los augurios para que la suerte les sea propicia. Un ejemplo. Ningún mercader dejará salir al primer cliente que entre por la mañana a su tienda, pues ello significará la escasez de ventas durante toda la jornada. No es tampoco raro ver que los taxistas llevan colgado en su espejo retrovisor el antiquísimo ojo de Horus, pues están convencidos de que el talismán les protege del mal de ojo. Son recuerdos de su pasado milenario en los que las tradiciones más profundas parece que se han incorporado genéticamente y en donde las leyendas, transmitidas oralmente de padres a hijos, han configurado la esencia de unos arquetipos que cabalgan entre lo humano y lo divino. Las nuevas modas en su forma de vestir, los medios técnicos que el progreso aporta e incluso el culto a un dios nuevo que desterró a los antiguos, no ha cambiado la forma de ser de estas gentes, cuyos antepasados estudiaron las fuerzas de la naturaleza, comprendieron la necesidad de mantener el orden cósmico y basaron su vida en la interrelación del hombre con la naturaleza del cosmos. De aquella antigua religión, practicada durante más de 3000 años, queda algo más que el recuerdo, y de aquellos sacerdotes magos quedan los ecos de su magia. La cultura egipcia nutrió de conceptos a la griega y a la romana, e incluso parte de su cultura puede encontrarse en nuestra propia civilización actual. Son muchísimas las frases que pronunciamos a diario y que pertenecen a nuestro acervo cultural que provienen del antiguo Egipto. Algunas son meras anécdotas. Por ejemplo, el nombre de la cerveza se decía Henneket, y como todos ustedes saben, hoy es el nombre de uno de los grandes imperios de la industria cervecera. Por otro lado, otra gran empresa dedicada en este caso a los pañales de niños han adoptado la forma del hipopótamo, que precisamente en el antiguo Egipto correspondía al dios Toeris, el dios que favorecía el nacimiento, el crecimiento y el desarrollo personal de todos los niños. Son meras anécdotas, pero en cambio existen otras que las pronunciamos, como decía antes, a diario y que no conocemos su procedencia, aunque sabemos que provienen del antiguo Egipto. La diosa Isis, la gran diosa madre, estaba relacionada con una estrella, con la estrella de Sirio, la estrella más brillante de todo el firmamento. Como todos ustedes saben, por el movimiento de la Tierra existen estrellas que suben y bajan por el horizonte y que a lo largo del año quedan sin poderse ver. En el caso de Sirio el periodo era de 70 días. Después de estos 70 días, la estrella volvía a aparecer por el horizonte y marcaba precisamente la época de las crecidas del Nilo. Por supuesto, muy bien recibida por todos los egipcios, ya que marcaba toda la riqueza a la hora de los cultivos y, por supuesto, de las cosechas. Pues bien, el cómputo que tenían los antiguos egipcios era, para medir el tiempo anual, era de 12 meses de 30 días cada uno, distribuidos en 3 estaciones de 4 meses cada una. Esto sumaba un total de 360 días, a los que luego añadían otros 5 para sumar los 365 días del año. Estos 5 días, que luego se llamaron por los ptolemaicos, por los griegos, los días epagómenos, eran los días que antecedían al orto helíaco de Sirio en el horizonte. Eran días nefastos, eran días que la gente no salía a la calle porque podía ocurrir cualquier tipo de desgracias. Pues bien, estos 5 días, para la cultura popular egipcia, los llamaron de una forma que nosotros los seguimos llamando hoy. Y voy a explicar por qué. Sirio, la
relacionado simbólicamente con la diosa Isis, pertenece a una pequeña constelación que es la constelación del Can Mayor, la constelación del perro. El perro que acompaña en el horizonte también a la figura del cazador, un cazador que, como también muchos de ustedes conocen, tiene en su cinturón las 3 estrellas estas famosas de Al-Nitak, Al-Nitam y Mintaka, que corresponden o son conocidas por todo el mundo por las estrellas del cinturón de Orión. La figura del cazador estaría relacionada con Osiris, mientras que la figura del Can Mayor, la figura del perro, estaría relacionada con Isis. Pues bien, estos 5 días que antecedían al orto helíaco de Sirio, los antiguos egipcios lo llamaban los días del perro. Hoy en día nosotros no nos estamos refiriendo a que los perros ladran o aúllan por las calles. Nos estamos refiriendo a aquellos 5 días que en la magia del antiguo Egipto eran días relacionados con las desgracias. Y por eso, cuando nosotros decimos hace un día de perros, nos estamos refiriendo a algo puramente emocional y sentimental, mucho más que la parte física de este cánido. Según el historiador griego Heródoto, Egipto era un don del Nilo. Sin embargo, antes del nacimiento del río y antes de que los primeros rayos de sol inundaran sus orillas, se había producido la creación. El dios Atum-Ra, que había permanecido sumergido en las aguas primordiales, el Num, se masturbó e ingirió su propia semilla de vida, pariendo a Shu, el aire, y a Tefnut, la humedad. Esta pareja concibió a otros 2 dioses, Geb, la tierra, y Nut, el cielo. Esta segunda pareja fueron los padres de Osiris, Isis, Set y Neftis. Y de la unión de Osiris y de Isis nació Horus. El orden alterado del océano primordial había cumplido su propósito. Lo que estaba arriba se manifestó también abajo, y esa armonía debía ser mantenida por los gobernantes de Egipto, porque todo procedía de lo perfecto y, por tanto, el equilibrio no podía ser alterado. El faraón, como máximo responsable de la unión mística con los dioses, no se limitó para conseguir sus fines con las pobres herramientas humanas, sino que esgrimió el poder de la palabra. El vocablo pronunciado por un ser creado a imagen y semejanza de Dios tenía asimismo el poder para ejercer la creación, Peret Yeru, capaz de dar vida a todos los seres representados por los signos jeroglíficos. Los sacerdotes magos, conocedores de la esencia de los hombres y de las cosas, conocieron y emplearon las fórmulas tanto para apaciguar a los dioses como para conseguir sus bendiciones. Se crearon los ritos, se perfeccionaron las liturgias, y el poder tanto del faraón como de la casta sacerdotal que actuaba en su nombre se erigió como directriz de los caminos a recorrer por una civilización que atribuyó su progreso a la magia. Lo que no se puede separar, como hacemos en el mundo moderno, es el concepto de sacerdote del concepto de mago o el concepto de médico. En Egipto todo era uno. El concepto es de persona que sabe, que tiene una formación en los templos, en la Casa de la Vida, durante 40 años, y esa persona que sabe, manipula, utiliza y conoce la magia y la sabiduría, la utiliza de formas diferentes, no solo para actuar con ella en grandes actos litúrgicos de mantenimiento del orden cósmico, sino a nivel particular también como gran médico o como gran sacerdote mago que mantiene pues la estabilidad de las fuerzas psicológicas, cósmicas, sociales o incluso la lucha contra los demonios de la enfermedad. En el antiguo Egipto no existió nunca distinción entre la religión, la ciencia y la magia, ya que los 3 conceptos eran manejados por los mismos personajes. Los magos operaban con 2 conceptos básicos, 2 palabras mágicas que tanto su pronunciación como su simbolismo avalaban su importancia. Una era el Eka, el poder mágico, el conocimiento de lo invisible y de lo no concreto. La otra palabra era Ahu, concepto que equivalía al poder sobrenatural para manejar las fuerzas.
Juntos, el Eka y el Ahu constituían la herramienta para crear o defenderse de cualquier agresión externa. Para nosotros, occidentales del siglo XXI, es difícil entender estos conceptos. Nuestra idea de la magia está comprometida por aspectos negativos y está clasificada más cercana a la superchería que a la ciencia. Pero no siempre fue así. Esta fractura entre astronomía y astrología, entre magia y ciencia, proviene de los tiempos posteriores a la cultura faraónica, cuando el faraón y los sacerdotes dejaron de desarrollar su poder. En el mundo antiguo, la magia y la religión son muy serias, tanto como la astrología o la astronomía. Esta evolución de una formación, digamos, universitaria que duraba 40 años, a lo que ahora es, en mucho sentido, y que me perdonen los grandes profesionales de la magia, que conozco a bastantes, en superchería o engaño o venta de falsas esperanzas, deriva de la amortización. ¿Cuándo se produce esta amortización o desamortización? El sacerdote egipcio estaba mantenido, tenía un ocio, podía dedicarse a su ciencia. Cuando Alejandro Magno invade el imperio persa, se destruyen muchos templos en época helenística, salen a ganarse la vida personas sin formación que tienen, entre comillas, que engañar. La magia no es algo cotidiano, no es algo que tú puedas comprar en un mercadillo. La magia no la tiene todo el mundo. Hay que estar muy bien formado para que una fórmula mágica funcione. Tú puedes decir abracadabra y no te funciona, pero si sabes cuándo lo tienes que decir, cómo y qué tono de voz tienes que utilizar, la fórmula funcionará. ¿Me explico? Es decir, si tú tienes el momento adecuado, la formación adecuada, el estudio adecuado, bailarás ballet o pegarás saltos por la calle. No es lo mismo un magnífico bailarín que un señor que pega saltos sin formación. No es lo mismo un gran pianista que interpreta Mozart que una persona que sabe el do, re, mi, fa, sol. Esa es la diferencia entre un gran mago y una persona que se gana la vida aporreando el piano en una esquina. Esta profusión de mercaderes de la magia fue en aumento a la vez que disminuía la influencia de la religión faraónica. Hasta entonces, la transmisión de los rituales mágicos se había realizado de maestros a alumnos tras las consiguientes etapas de iniciación. El periodo de aprendizaje total para llegar a ser un sacerdote mago podía durar hasta 40 años en las llamadas casas de la vida adscritas a los templos. Pero precisamente por ello, por ser las fórmulas secretas, cualquier personaje aprovechaba la decadencia de los cultos egipcios y la liberalización de los preceptos y podía salir a la calle con cualquier liturgia que le permitiera convencer a los supersticiosos congéneres y venderles alguna pequeña ración de protección. El resultado final todos lo conocemos. Los conocimientos científicos fueron a parar a pequeños grupúsculos que intentaron mantener en su sociedad secreta parte del saber antiguo, mientras que en la calle proliferaron todo tipo de cuentistas y mercaderes de los más variopintos beneficios mágicos. Estas distinciones tienen su fundamento en nuestro mundo positivista racionalista del siglo XIX, y hay que tener en cuenta que cuando la egiptología nace en el siglo XIX están muy en boga toda esta serie de corrientes racionalistas y positivistas que tratan de, con método cartesiano, tratan de ubicar en un lugar lo material para en otro lado ubicar lo espiritual, a veces con intención de negarlo. Ellos no distinguían entre esto. ¿Por qué? Porque yo creo que conocían la estructura de los seres, de los elementos, de todo lo que les rodeaba en el cosmos, y conociendo esta estructura íntima, pues simplemente estaban acorde con la naturaleza propia de las cosas. Acercarse más a la naturaleza de una piedra o acercarse más a la naturaleza de un animal podía propiciar un comportamiento benéfico o conseguir algo propiciatorio para quien estaba actuando que si no lo conociésemos. Es un hecho elemental. Anteriormente,
La cultura egipcia ya había escandalizado a algunos pueblos. En el caso concreto de los hebreos protojudíos, en la Biblia, se prohíbe taxativamente el empleo de la magia, incluso con condenas que podían llegar a la muerte. La magia fue considerada enemiga de la religión y ese concepto prácticamente es el que ha llegado hasta nosotros. Por el contrario, en el antiguo Egipto se practicaban dos tipos de magia. Una que podemos considerar de Estado, donde el faraón, como gran sacerdote mago, encaminaba sus sortilegios a las grandes empresas del país, procurando que se mantuviera el orden cósmico y que los dioses favorecieran con sus bendiciones la crecida del Nilo, las buenas cosechas y la defensa de las fronteras ante las invasiones de los enemigos. Hay una tableta de madera recubierta de estuco que procede del Bahari, que es del tiempo de Tutmosis III, hacia el 1479 a.C., y dice, por ejemplo, hace un cálculo de los y además es hecho por un astrólogo, y hace un cálculo de los días según los meses, que al fin y al cabo es el horóscopo también. Dice, por ejemplo, acontecimientos del mes de Tot. Si una mujer viene pasando delante de ti envuelta en un vestido y te saluda, esto significará un buen año. Si un carnero se acerca a un cerdo pasando delante de ti, con su atadura rota, dirás, va a sufrir una enfermedad, pero no habrá muerte. Es decir, pero esto además tenía que pasar durante el mes de Tot. Luego, la influencia de los astros, la influencia de Venus. Dice, quien ha nacido cuando Venus se encuentra en ascendente será un hombre afortunado. Será el primero en la casa de sus padres y mucha gente lo acogerá honorablemente a causa de su buen carácter y le conseguirán cosas útiles. Hoy sabemos que los que rigen el sistema de Venus, pues es gente efectivamente de formas suaves, favorables a la muerte, igual, gente simpática, que se hace valer, que tiene buen trato. Ellos ya lo captaban por el estilo, o sea que tenían todo esto. La influencia de Mercurio, la de la Luna, hay una cosa, el título de tratado, hay un título de un tratado, por ejemplo, dice, los libros de conocer los eclipses de la Luna conforme a los nuevos escritos, conocer las divisiones de los meses y conocer los meses en los cuales la Luna es favorable. Y dice una predicción, dice, si hay eclipse de Luna durante el cuarto mes de Ajet, deberás decir al respecto, el príncipe mandará un mensaje al príncipe. Si la Luna está en eclipse en el mes de Peret, en el mes de tal de la estación de Peret, significa que habrá una gran hambruna en el país entero y todo el país sufrirá. Si la luna está en eclipse en el segundo mes de Shemú, deberás decir al respecto, el príncipe del país del sur será hecho prisionero y el ejército caerá bajo las armas. Esta magia de protección estuvo presente desde los tiempos más remotos. En la paleta de Narmer, rey de la primera dinastía, podemos ver al faraón sujetando la cabellera de los enemigos. Era un ritual mágico donde la atadura significaba la sujeción de su voluntad a favor del monarca. En innumerables relieves de templos y tumbas podemos apreciar cómo las cintas y las cuerdas mantienen atados a todos los rivales que potencialmente pudieran hostigar la paz del Nilo. Aparentemente se trata de un apresamiento físico, de una inmovilización práctica de las extremidades de los cautivos. Sin embargo, por papiros que han llegado hasta nosotros, sabemos de la enorme carga mágica que conllevaba esa representación. La magia de la atadura no solo era practicada contra los enemigos, sino que también para intentar obtener, por ejemplo, los favores de la persona amada, se acudía a ella. Se ata con un nudo. Se ata a la persona amada con un nudo. Lo único que tenemos que hacer es hacer una figura de la persona amada, saber la forma exacta de pronunciar el conjuro y el rito, y eso no lo puede hacer todo el mundo. Pero si cogemos una lámina con la figura de la persona amada, la rodeamos, la atamos con un hilo rojo y la ponemos en nuestro corazón, posiblemente por similitud y por proximidad consigamos traerla hacia nosotros. De la misma forma que un amuleto nos protege y nos ayuda, la continuidad de nuestro amor con la imagen que llevamos en nuestro corazón podrá atraer a la persona amada. La magia contra los enemigos estaba asimismo presente en las sandalias del faraón, en cuya suela estaban representados los pueblos rivales, a quienes simbólicamente pisaba a cada paso que daba.
También se han encontrado vasijas de barro con la representación de los pueblos enemigos que, al romperse con el ritual adecuado, atenuaban el poder que podrían ejercer. También existía una segunda magia, la que se practicaba de forma personal y particular para que cada uno de los egipcios pudiera acceder a sus propósitos, sanar de sus enfermedades y enfrentarse al futuro con las mejores garantías. En Egipto absolutamente todo es magia. Desde los materiales con que se hacían las figuras, que iban a llevar sean amuletos o sean objetos de joyería, todo hay que pensar que siempre en Egipto todo es magia. Por ejemplo, todos los objetos que estaban hechos con una piedra, la piedra de la turquesa, estaban todos dedicados a la diosa Hathor y son de un azul espléndido y azul turquesa, como su propio nombre indica, ¿no? Y estaban también dedicados a la otra parte de la diosa Hathor, que es la diosa Sekhmet, dependiendo si era benéfica o maléfica el objeto que se iba a dedicar. Ahora mismo, cuando los turistas, los miles de turistas que pasan por Egipto, se llevan para sus casas pues el cartucho donde lleva su nombre, con este acto estamos haciendo un acto mágico, aunque sea actual, de la misma forma que lo hacían los antiguos egipcios. Eran tiempos en los que cada persona podía acercarse al templo para liberarse de las ataduras de su pasado, equilibrar su presente o propiciar su futuro. La religión marcaba no solo las ceremonias de culto, sino que afectaba cualquier actividad de la vida diaria. El templo era una especie de gran laboratorio cultural donde se accedía al conocimiento de los expertos en cuestiones materiales y espirituales y en donde se repartían favores a cambio de dinero. Una cantidad económica para el mantenimiento del culto que se pagaba de buen grado como contrapartida al beneficio en la salud, el dinero o el amor. Entonces, a nivel de magia privada, no macromagia, no aquello que tenía que hacer el rey en los templos para propiciar que la divinidad bajase, que el río creciese, que el sol saliese, etcétera, era lo que a la gente le inquietaba. ¿Y qué le inquietaba? Le inquietaba la salud. Por ejemplo, pues sí sabemos y tenemos conocimiento que, aparte de los médicos, pues había otros sacerdotes, que eran los sacerdotes de esa Sekhmet, que estaban más cerca del curandero que del médico en nuestros términos actuales, porque eran gente que, aun conociendo las medidas profilácticas que había que tomar y teniendo conocimientos de medicina, pues sin embargo acudían mucho más a la conjuración de la diosa Sekhmet, que pensaban que era la que podía propiciar, o sus enviados más bien, las flechas de Sekhmet, los que eran los que enviaban las enfermedades. Entonces, esta es una de las cosas. Otras cosas que les inquietaban, pues por ejemplo, eran los amores. Pues evidentemente había conjuros para conseguir que la persona a la que tú querías y ella no te quería, pues que te quisiera a ti. Contra los enemigos, no tanto para destruirlos como para protegerse contra ellos. Otra preocupación constante de Egipto es, desde luego, el problema de las picaduras y mordeduras de serpientes, de escorpiones y de este tipo de animales, que son muy frecuentes y eran muy frecuentes allí. Entonces, cualquier peligro o cualquier necesidad que el hombre sentía, trataba de conjurarlo o bien cerca de los dioses haciendo peticiones, o bien a través de la magia. Los fastuosos rituales, las grandes concentraciones de peregrinos en épocas señaladas y los multitudinarios festejos para la advocación de cualquier dios estaban impregnados de magia. Se pretendía activar los poderes ocultos para conseguir los grandes fines sociales. Los sacerdotes magos, a la par que científicos, mantenían y alimentaban las dudas en la población sobre un futuro incierto, gestionando con ello todo tipo de liturgias propiciatorias. La fiesta de Opet era situada en el calendario anual justo antes de que se produjera la crecida del Nilo, dando origen a la creencia popular de que los rituales mágicos celebrados en el templo de Karnak habrían servido para que los dioses otorgaran sus bendiciones en forma de agua. La magia en el antiguo Egipto era una práctica democratizada. Es cierto que los amuletos y los talismanes que portaban en vida o en muerte los faraones estaban fabricados con oro y piedras preciosas, mientras que los encontrados en tumbas humildes fueron de madera y de cerámica, pero todos tenían el mismo significado y todos pretendían actuar con idéntico destino. Al mal de ojo
como tenemos en este grabado antiguo, se le ataca para romper su poder. Se le ataca con puñales, con cuchillos, con horcas, le atacan los animales que tienen poder, como el escorpión o la serpiente, o también podemos anularlo. Le anulamos cortando la mirada mágica. La única forma que tenemos para cortar la mirada mágica es taparle los ojos al mago. Lo rompemos. O le enseñamos el pompis. O le enseñamos el falo. Le enseñamos las partes sexuales. Esto es un falo de cristal de roca que, si se lo enseñamos a un mago, le vamos a asustar, le vamos a sorprender, le causamos un desconcierto, le desconcentramos, deja de mirarnos mal y podemos huir. Ese es el significado que tiene también el ponerse un amuleto del ojo mágico. O le enseñamos los amuletos fálicos, o le enseñamos el pompis, como en esta figura que permanece en los belenes, se llama caganet en Cataluña, es una figura popular que ha permanecido en la magia popular sin saberse su significado. Se utilizaba tanto en Egipto como en Grecia, como en todo el Próximo Oriente, como también en Roma. Los amuletos eran objetos naturales, de origen animal, vegetal o mineral, a los que se atribuía una serie de poderes. Por otro lado, los talismanes eran también objetos, pero en este caso fabricados con una forma, unos colores, una finalidad precisas, partiendo de una materia prima natural, o bien empleando materiales prefabricados como vidrio o cerámica. Esto es el lapislázuli. Si utilizamos el lapislázuli solamente como piedra natural, sin forma, sería un amuleto. Si yo le doy la forma de huevo como este que tengo en la mano, es una piedra mágica que, en función de su poder mágico como lapislázuli, significa vida, pero he reforzado esa forma de mágica con la forma de huevo, que todavía significa más eternidad, vida o continuidad de la vida mágica. Normalmente se pone un huevo en las tumbas para significar esa continuidad de la vida que significa un huevo y la inmortalidad. Si lo reforzamos con la piedra, tenemos una piedra mágica o amuleto de lapislázuli en forma de huevo que significa inmortalidad. Todos ellos eran sometidos, tras su elaboración, a una serie de rituales mágicos para otorgarles vida. Es por ello por lo que los antiguos egipcios, e incluso nosotros mismos, cuando nos enfrentamos a alguna estatua original, sentían que la figura de piedra estaba viva, con comportamientos idénticos al dios que representaban. Todas estas, a veces mucha gente vemos que pasa por Egipto y va a ciertos templos invocando los antiguos dioses. Y como no sabemos realmente qué es lo que hacían con esas invocaciones, porque las piedras se cargaban de una forma mágica, y las piedras de los templos muchísimo más por la cantidad de rituales que diariamente se hacían allí, todos estos templos siguen estando cargados, aunque ahora mismo ya no se sigue haciendo el culto. De esta forma, cuando mucha gente pasa por Egipto y va, por ejemplo, a la capilla del templo de la diosa Sekhmet, que está en Karnak, y empieza a hacer allí ciertos rituales, ciertos cánticos, le llevan incienso, como yo he visto en algunas ocasiones, a mí realmente se me ponen los pelos de punta, porque realmente esa estatua sigue estando cargada. Y si la estás dando con estos rituales que la gente no sabe muy bien qué hace, la estás dando fuerza de nuevo. Y claro, después salen del templo, se les tuercen los tobillos, se les pierden las maletas, en fin, que a verlas haylas, ¿no? Y con esas cosas hay que tener muchísimo cuidado. Según los sacerdotes egipcios, en documentación que nos ha llegado por los jeroglíficos de tumbas y papiros, la magia funcionaba siguiendo dos principios básicos. El principio de contigüidad afirma que cualquier acción sobre una parte afecta al todo.
Por ello, si aplicamos la magia sobre la prenda de un individuo, sobre un pelo o una uña de él, afectaremos a toda la persona. La representación en un muñeco y las acciones a las que podemos someterle tendrían como resultado las mismas acciones en cuerpo físico o espiritual. El otro concepto es el principio de similitud, según el cual lo positivo llama a lo positivo, lo negativo a lo negativo y cualquier cosa atrae a su semejante. Un ritual que tuviera la presencia de un trozo de hierro, que simbólicamente representa al planeta Marte, alimentaría el ardor guerrero de los combatientes ante la batalla y les protegería de las armas de este material esgrimidas por sus enemigos. También se empleaba la magia utilizando como talismán la figura de un escorpión que simbolizaba la protección de la diosa Selkis, precisamente para evitar la mordedura del animal. El talismán llevaba la fuerza aplicada a la materia, otorgada por ceremonias impartidas por los grandes sacerdotes. De igual forma que el sonido se transporta por las ondas, incidiendo con fuerza en el lugar donde chocan, que en ocasiones produce hasta la rotura de cristales, los jeroglíficos significaban la concreción de la magia de la palabra. Pronunciar la palabra vida implicaba una invocación a la vida. La palabra equilibrio debía producir tras su pronunciación un estado de justicia. Y las fórmulas recitadas en la intimidad de templos y tumbas debieron producir los efectos buscados por los que detentaban el conocimiento de estas técnicas secretas. Pero, según nuestra moderna racionalidad, ¿tenían algún tipo de resultado estas prácticas mágicas? Yo, en este sentido, quiero decir públicamente que creo en esos poderes porque además los he visto utilizar y yo he utilizado algunas veces empíricamente algunas formas de magia y puede funcionar. Entonces, lo que sí digo siempre es que hay que tener mucho cuidado como uno toca la flauta, como el burro de la fábula, no sea que tenga por casualidad funcione y abramos la puerta con un ábrete sésamo que luego no podemos cerrar. Alrededor de la magia, los magos desarrollaron una prolija colección de complementos donde algunas recetas recogían la mezcla de diferentes productos que, convenientemente combinados, conseguían los fines